Bienvenidas a este último encuentro que vamos a tener de epistemología. Este último encuentro de epistemología va a versar sobre, ya nos vamos aquí al principio. Ok, va a versar sobre ya no, la epistemología no vista desde la filosofía, sino más bien vista desde la ciencia. ¿Ok? Entonces, este va a ser la última sesión de esta materia, ¿verdad? Que es epistemología. Por tanto, nos vamos a encontrar con la ciencia como actividad humana, histórica y falible. De tal manera que estas diapositivas que vamos a presentar hoy vamos a hacer un recorrido por las distintas visiones que hay de la epistemología. Y entonces la pregunta sería, bueno, ¿con qué visión nos quedamos? Y en realidad, ninguna de estas visiones es suficiente, ¿verdad? Cada uno de los autores que vamos a señalar le va a dar un aporte, un aspecto a la epistemología. De tal manera que la epistemología, como especialidad, ¿verdad? Como disciplina que es un puente entre la filosofía y la ciencia, también va a tener distintas visiones. Sin embargo, los autores, aunque dicen cosas distintas, en realidad coinciden también en muchas cosas comunes. ¿Está bien? De tal manera que veamos entonces los aspectos comunes que tienen estos autores y al mismo tiempo las divergencias que le dan riqueza precisamente a lo que entendemos por epistemología. Nos encontramos entonces en primer lugar con García Vaca. García Vaca es un filósofo español que hizo su vida intelectual en Venezuela, se vino de España en los tiempos de Franco, de la dictadura de Franco, ¿verdad? Y prácticamente hizo aquí toda su vida intelectual. García Vaca, en su libro sobre filosofía de la ciencia, dirá que es la epistemología para él, ¿verdad? Y dirá que es un conocimiento teórico, no práctico, ontológico, no axiológico, verdadero, no opinable, objetivo, no conciencial y sistemático, no enciclopédico. De tal manera que este Vaca concentra, ¿verdad? Todo el aspecto de la epistemología desde de la dimensión de la racionalidad, ¿verdad? Y desde la visión también de la filosofía como un cuerpo de conocimientos, ¿verdad? Que van de lo teórico, ¿verdad? Hacia lo sistemático. Por tanto, para García Vaca, la ciencia es para nosotros un ideal, es un horizonte de conocimiento teórico, técnico, ontológico, fenomenológico, objetivo y sistemático. Bien, por otro lado tenemos a otro epistemólogo, Ander X, ¿verdad? Que dice precisamente que la ciencia es una metódica, ¿verdad? Evidentemente que dice que es una metódica y no es un método. Dice, la epistemología no es un método, sino una metódica, un camino para descubrir qué hay detrás de las ciencias, ¿ok? Entonces es una metódica porque propone como unos pasos, que eso también es método, pero la metódica es como el desarrollo de unos procedimientos que permita ver hasta hacia dónde se dirige la ciencia. Entonces dirá Ander que la ciencia es un conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables, que obtenidos de una manera metódica y comprobados en su contrastación con la realidad, se sistematizan orgánicamente haciendo referencia a objetos de una misma naturaleza cuyos contenidos son susceptibles a ser transmitidos. Por otro lado, tenemos también a Jurem María, ¿verdad? Que se centra diciendo que la epistemología tiene que estudiar fundamentalmente las teorías, ¿ok? Cómo se construyen las teorías. Y dirá de alguna manera que ese, precisamente eso es lo que hace que sea posible la ciencia, la construcción de teorías. Por tanto, una investigación llega a ser ciencia cuando en ella se han construido teorías
Los datos, los problemas, las hipótesis y las leyes sueltas no constituyen una ciencia. El proceso de investigación científico culmina en la elaboración de teorías. A su vez, esas teorías impulsan a emprender una nueva investigación. En fin, la teoría es un elemento sin el cual no puede haber ciencia. Por tanto, Beuchot dirá que la epistemología no es otra cosa sino una reflexión crítica, porque la epistemología no pretende saber qué dicen la ciencia o qué hacen la ciencia, ¿no? Sino que lo que pretende precisamente es una reflexión crítica sobre el acontecer científico y no sobre los resultados de la ciencia. Necesitamos para ejercer la reflexión algún dato previo sobre cuál de nuestra conciencia volverá a examinarlo más atentamente. Tal es la naturaleza de la reflexión y la reflexión se necesita para aplicar la crítica al conocimiento. Por eso tiene que haber algo, un contenido sobre lo que va a reflexionar y que será enjuiciado y criticado. Este dato es lo que podemos llamar de alguna manera el hecho del pensamiento o del conocimiento en el sentido amplio. Por otro lado, también tenemos a Ugas. Ugas dice que la epistemología no es otra cosa sino una reflexión coherente, ¿verdad?, del pensamiento científico. Y entonces, ¿qué sería lo contrario? ¿Dónde no, dónde puede haber problemas? Bueno, cuando se estudia la ciencia y se da cuenta, el epistemólogo se da cuenta que hay incoherencia, ¿verdad? Entonces, precisamente lo que pretende el epistemólogo desde el punto de vista de Ugas es precisamente buscar la coherencia de todos los procesos que conducen al hecho científico. La epistemología reflexiona el discurso que le otorga coherencia a una teoría cuando analiza las posibilidades de las condiciones en las cuales se produce un conocimiento. Estudia qué herramientas teóricas, conceptos, métodos, lógicas y orden discursiva utiliza el razonamiento científico para llegar a conclusiones y percibir criterios de cientificidad. El científico estudia realidades, mientras que el epistemólogo analiza críticamente cómo lo hace. Por tanto, que pudiéramos decir qué es lo que hace que un conocimiento sea científico. En primer lugar, la racionalidad, ¿verdad? Ya lo han señalado casi todos los autores que hemos visto anteriormente. El tema de la objetividad no basta con tener ideas, debe ser coherentes, lógica y contrastables con la realidad empírica. ¿Ok? Por otro lado, también las características de una ciencia es que debe ser analítica, descompone problemas complejos en partes manejables, debe ser especializada, se enfoca en parcelas específicas del conocimiento de la realidad y es comunicable y verificable. Lo decía ya Jasper en la filosofía o es comunicativa o no es filosofía, podemos decir lo mismo de la ciencia. La ciencia o es comunicativa o no es ciencia. Por otro lado, también la ciencia se entiende también como un conjunto de leyes, ¿ok? Esa búsqueda de leyes, que no es otra cosa sino aspectos universales que podemos encontrar en los hechos, ¿verdad? Y que nos permite descubrir la causalidad de los fenómenos, de los procesos. Esa causalidad no es otra cosa sino leyes, ¿ok? O intentamos ver leyes en esos procesos causales. Entonces, de ahí se debe entender este elemento importante de la ciencia como búsqueda de leyes, ¿verdad? La legalidad de la ciencia. La ciencia no solo describe hechos, busca las leyes que los rigen, ¿verdad? Tanto naturales como culturales, porque estamos hablando de las ciencias naturales como las ciencias también sociales. Por otro lado, también hay el aspecto de predicción y explicación. Las ciencias son predictivas y tienen que ser explicativas. Conocer la ley permite anticipar el futuro y explicar el pasado. Y por otro lado, el carácter abierto y cerrado de la ciencia. Por un lado, toda ciencia tiene que ser cerrada porque pretende
dar una explicación del hecho que esté estudiando en forma completa, quiere decir que intente explicar desde sus concepciones, ¿ok? Epistemológicas, explicar el dato, y en ese sentido es un cierre, hay un cierre categorial, ¿verdad? Que tiene que explicar los aspectos de sus propias categorías, pero por otro lado también es abierta porque cada descubrimiento, cada aspecto también de contradicciones que se dan internamente, lleva a descubrimientos de un punto de partida distinto, ¿verdad? Y eso genera nuevas preguntas y nuevas investigaciones. Por otro lado, tenemos a Karl Popper, ¿verdad? Sobre ese elemento interesante de Popper, que hace la crítica fundamentalmente al induccionismo, ¿ok? Popper dirá que no existe, que la observación no puede ser el único instrumento para llegar a conclusiones, ¿ok? Porque incluso de múltiples conclusiones no se puede llegar a una conclusión universal, ¿no? Con esto hace esa crítica al induccionismo, y en ese famoso ejemplo que él ponía, observar 1000 cisnes blancos no prueba que todos los cisnes son blancos. Un solo cisne negro destruye la ley. De tal manera que entonces eh, eh, Popper hablará del problema de la demarcación, ¿verdad? Que separa a la ciencia de la pseudociencia. ¿Qué es lo que separa a la ciencia de la pseudociencia? La falsabilidad. Cuando una ciencia no puede ser falseable, falseable significa que tiene que ser sometida a las dudas, sometida al proceso de falsificación, que quiere decir que si una ciencia sometida al proceso de verificación y de falsabilidad no pasa el examen, por tanto, ahí hay una pseudociencia, o sencillamente esa ciencia ya no es ciencia. Por tanto, Popper habla de las conjeturas y refutaciones. Las teorías son provisionales, ¿verdad? No existen teorías permanentes, sino que son provisionales porque la ciencia avanza eliminando errores y no acumulando verdades. De tal manera que efectivamente dirá Popper que la ciencia avanza en la medida en que existe la duda sobre la misma ciencia, y en vez de buscar verdades, lo que se intenta es buscar refutaciones, y al pasar la ciencia esas refutaciones y soportar las refutaciones, una ciencia es más verdadera en la medida en que aguanta y soporta más refutaciones. Por tanto, para Popper, el progreso científico no es una cosa, no es sino una teoría, ¿verdad? Que es mejor que otra si tiene mayor contenido empírico y resiste pruebas que la anterior no resistió. Por otro lado, tenemos también a Thomas Kuhn, ¿ok? Que hace precisamente, hace ver que la epistemología no solamente es un aspecto lógico, sino que también tiene un contexto social e histórico, ¿ok? De tal manera que Kuhn va a introducir un elemento interesante, que las ciencias también son ciencias que están vinculadas a un tiempo y a un espacio, ¿ok? Y que son limitadas, pero que se mueven precisamente en la misma historia. Entonces, hace la crítica a Popper diciendo que la ciencia no avanza de forma lineal y puramente lógica, sino que los científicos no abandonan sus teorías ante la primera prueba en contra. ¿Y por qué no lo hacen? Bueno, porque hay una comunidad científica que soporta precisamente los avances científicos, ¿no? Y entonces, es muy importante en Kuhn el concepto de paradigma. ¿Qué es un paradigma para Kuhn? Un marco de referencia que incluye leyes, métodos, valores compartidos por una comunidad científica. Para Kuhn, el paradigma es un pensamiento que piensa el pensamiento, ¿ok? Es una estructura de pensamiento, diría yo, inconsciente. No es que el científico está consciente del paradigma en el cual se encuentra, sino que precisamente en ese proceso inconsciente piensa la ciencia. De tal manera que la ciencia no se piensa según Kuhn a sí misma, sino que se piensa desde un marco de referencia, desde un paradigma que piensa a la ciencia de ese tiempo, de ese momento histórico. Por tanto,
las estructuras de las revoluciones científicas, entonces, ¿cómo se da un cambio? Si eso es así, ¿cómo una comunidad científica entra en crisis frente a los cambios que se pueden dar? Entonces, Kuhn dice que la ciencia normal, ¿verdad? La resolución de acertijos bajo un paradigma dominante, está así, pero existen unas anomalías. Y esas anomalías son las que introducen los problemas en los paradigmas y eso es lo que permite introducir los cambios en los paradigmas, ¿verdad? Y ahí se dan las crisis y las revoluciones. El paradigma se rompe y es sustituido por un nuevo paradigma que es lo que permite, ¿verdad?, la inconmensurabilidad. Por tanto, Kuhn dirá sobre el tema de la epistemología: considero a estos como realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. El carácter finito de la ciencia, el carácter de las comunidades científicas que se someten a los procesos históricos como se somete cualquier otro elemento histórico. Cada revolución científica modifica la perspectiva histórica de la comunidad que la experimenta. Entonces, ese cambio de perspectiva deberá afectar la estructura de los libros de texto y las publicaciones de investigaciones posteriores a esa revolución. Por otro lado, Damiani establece también, habla de la ciencia, que, ¿verdad?, que no se explica a sí misma. O sea que la ciencia es un paradigma, sostiene también, ¿verdad? Pero es un paradigma que no se explica a sí misma. La ciencia no tiene la capacidad de explicarse a sí misma, sino que requiere de un pensamiento, ¿verdad?, que pueda sostener sus propias teorías, sus propias reflexión e incluso el soporte para poder entenderse como ciencia. De toda definición y caracterización de la actividad científica como modo particular de conocimiento supone una imagen, una teoría de la ciencia, una epistemología que trata de explicar la naturaleza, la diversidad, los orígenes y las limitaciones del conocimiento científico. Y eso es lo que entiende Damiani por epistemología. El conocimiento científico no tiene fundamento en sí mismo, depende de otro discurso que lo legitima, que es precisamente la epistemología. Por tanto, después viene aquí, tenemos a Lakatos, ¿verdad?, que intenta hacer una síntesis entre el conocimiento, el conocimiento científico lógico, ¿verdad?, y las estructuras de las revoluciones científicas como proceso de progreso en el tiempo y en el espacio, procesos históricos sociales de la ciencia, ¿verdad? Entonces, Lakatos habla del programa de investigación, ¿verdad?, que dice que es una unidad de análisis, no es la teoría aislada de Popper ni el paradigma total de Kuhn, sino el programa de investigación. ¿Y qué consiste ese programa de investigación? Primero, que tiene un núcleo firme, ¿ok? Y ese núcleo firme no es irrenunciable, es un núcleo firme que no se somete a discusión, ¿verdad? Ahí están los supuestos básicos irrenunciables de determinada ciencia, ¿verdad? Y por otro lado, alrededor de esos supuestos básicos, ¿verdad?, que son irrenunciables, existe un protector, un cinturón protector, donde están los otros aspectos del conocimiento, ¿verdad?, del conocimiento científico, que son las hipótesis auxiliares que reciben el impacto de las críticas y de las modificaciones que puede ser sometida a cualquier ciencia. Por otro lado, también habla de la heurística positiva y negativa. La heurística negativa, Lakatos dice que prohíbe atacar el núcleo firme, ¿ok? Y la heurística positiva es la que indica qué camino seguir para ampliar el cinturón protector. Por tanto, los programas, hay dos tipos de aspectos en este modo de entender los programas de investigación. Por un lado, hay programas progresivos, ¿verdad?, versus otros que son degenerativos. Entonces, ¿qué es un programa progresivo? Un programa es valioso si predice hechos nuevos. Esto es un programa progresivo, ¿verdad? Pero un programa degenerativo son aquellos, ¿verdad?,
en los que se dedica a inventar excusas por su fallo. ¿Ok? De tal manera que sí, hay un avance siempre científico, ¿verdad? Pero el avance científico debería detenerse fundamentalmente en los aspectos degenerativos del cuerpo científico. Por otro lado, tenemos a Habermas. Habermas, un filósofo este, contemporáneo, ¿verdad? Actual, murió hace poco y Habermas también desarrolla todo el tema de la epistemología de la ciencia, ¿verdad? Y dirá Habermas que en primer lugar no existe una ciencia neutral. La ciencia, toda ciencia tiene una intencionalidad y esa intencionalidad debe ser buscada por la epistemología. La epistemología debe saber a esta ciencia qué carácter, ¿verdad? A qué se dedica y cuáles son las intenciones de determinados cuerpos científicos, ¿verdad? Y que la sustentan, ¿verdad? De a qué se refiere esta ciencia y cuáles son sus intenciones e intereses. Por tanto, dirá Habermas que ninguna ciencia es neutral, siempre hay un interés humano detrás. Y después está la tipología de intereses técnicos, ¿verdad? Predicción y control, ciencias empírico-analíticas. Por otro lado está la ciencia, las tipologías prácticas de comprensión y comunicación, ciencias histórico-hermenéuticas. Y por otro lado, por último, las emancipatorias, que se dedican a la crítica de la ideología y la liberación. Son las ciencias sociales y críticas. Por otro lado, en el mundo de hoy dirá Martínez, que existe una crisis del conocimiento en todos los ámbitos. Por tanto, esa crisis del conocimiento también llega a la ciencia. De tal manera que tenemos que bregar, la ciencia tiene que bregar también con una crisis del pensamiento racional. Y dirá Martínez, no solamente estamos ante la crisis de los fundamentos del conocimiento científico, sino también del filosófico, y en general ante una crisis de los fundamentos del pensamiento. Una crisis que genera incertidumbre en las cosas que afectan al ser humano. Y esto precisa, y paradójicamente, en un momento en que la explosión y el volumen del conocimiento pareciera no tener límites. Por otro lado, tenemos otro problema, el problema de la modernidad, ¿verdad? De la fragmentación del conocimiento y del pensamiento. Y entonces Folari, haciendo uso de lo que Bátimo va a llamar el pensamiento débil, lo hace una referencia precisamente al tema de la ciencia. Dice, en tiempos posmodernos, la noción de certidumbre está abolida, como también lo está la noción de asentarse en ella. Asumirse una noción débil, reflexión del segundo orden, que no toma la ciencia como objeto, pero que no pretende, en cambio, fijarles exteriormente parámetros de aceptabilidad. Resulta menos obvio que esta versión más benigna también deba suspenderse, pero también resulta evidente que pueda sostenerse sin tensión. En pocas palabras, Folari lo que está diciendo es que las ciencias deben también someterse a esta dimensión de la posmodernidad, que es una fragmentación. Y esa fragmentación también ha pasado por la ciencia. De tal manera que ya no podemos hablar de una única ciencia, sino que podemos hablar de ciencias. Ya no se puede hablar de un método científico, sino de métodos científicos. Ya no se puede hablar de leyes universales, sino de leyes particulares. En ese sentido, de eso se refiere el pensamiento débil. Un pensamiento que ya no puede pensar toda la totalidad del pensamiento, sino distintos pensamientos que están ubicados, localizados en zonas, lugares, ¿verdad? En zonas geográficas y que hacen referencia a comunidades científicas concretas, pero no a la totalidad del conocimiento científico. Por eso diríamos nosotros que es muy importante entender la epistemología, ¿verdad? Como una vigilancia crítica. Entonces, ¿qué es un epistemólogo? Pues un epistemólogo no es otro sujeto, sino aquel que es capaz de dedicarse al estudio crítico de la ciencia para ayudar a las ciencias a que realmente mantengan su estatuto científico, ¿verdad? Más allá de los aspectos
se van modificando y se van cambiando. Por tanto, un aspecto importante es desarrollar, ¿verdad? El investigador debe luchar contra sus propios prejuicios y el sentido común, ¿verdad? Que bloquea el pensamiento científico. Entonces, un buen epistemólogo, ¿verdad? Encontrará cuáles son los prejuicios que subyacen en determinadas estructuras científicas, ¿verdad? Y ponerlas en evidencia para saber a cuando se habla de determinados elementos en ese cuerpo científico, se pueda saber de qué se está hablando. Por otro lado, la vigilancia constante, la epistemología sirve para cuestionar no solamente los resultados, sino las condiciones sociales, políticas en las que se produce el saber. Hacemos aquí un breve cuadro, ¿verdad? De los autores que hemos visto hasta ahorita, que son los más importantes, ¿verdad? Popper, que dice que el motor del cambio es la lógica, ¿ok? Por tanto, la lógica del pensamiento debe someterse a un proceso de falsación para saber si ese sistema de conjeturas probables es ciencia o no es ciencia. Kuhn le dará mucha fuerza a todo el tema de la psicología social, la revolución, los cambios de la comunidad científica para lograr saber si esa ciencia es una ciencia de consenso de una comunidad. Lakatos habla de la metodología de programas, ¿verdad? Los programas como estructuras con un núcleo estable, y Habermas desarrollará todo el tema de la ética y la política, ¿verdad? La ciencia también es una herramienta de interés humano, por tanto, no escapa a los aspectos éticos y políticos de los contextos sociales donde se desarrolla. Por otro lado, también existe una tensión entre filosofía y ciencia. Esa tensión es lo que permite, es como la vida de la epistemología, ¿verdad? Ese encuentro de esos dos grandes saberes, que es el saber filosófico y científico. El epistemólogo se mueve en esos dos campos, ¿verdad? Entonces, la filosofía aporta el rigor conceptual, la pregunta por el sentido, y la ciencia aporta el rigor fáctico y la verificación empírica. La epistemología es el puente que evita que la ciencia sea ciega y la filosofía sea vacía, parafraseando a nuestro amigo Kant. Por otro lado, la problemática del siglo XXI, ¿verdad? En la ciencia, ya nosotros entendemos que no es una ciencia lineal que está sometida a los embates de todo el pensamiento occidental, ¿verdad? Pasado por la posmodernidad, por el pensamiento fragmentado, también las ciencias se han introducido en esa problemática, ¿verdad? Y no escapan a esa problemática. De tal manera que hoy en día la complejidad del pensamiento tiene que pasar por un pensamiento complejo, ¿ok? Por tanto, la interconexión de saberes, la transdisciplinariedad, la necesidad de una epistemología que incluya, por otro lado, la responsabilidad ética sobre el impacto tecnológico. No es posible una ciencia, ¿verdad? Digamos así, con una mentalidad de progreso ilimitado, sino que el progreso también tiene que limitarse de acuerdo a las condiciones éticas, ¿verdad? Y a las posibilidades, a los límites que nos genera también el desarrollo de determinados procesos que pueden ser dañinos precisamente para la misma humanidad. Por tanto, hemos pasado nosotros desde la primera clase, ¿verdad? Del mito al logos, ese proceso del mito, después hemos entrado a la racionalidad de Occidente, hemos ido de la idea de la materia, ¿ok? Hemos pasado del logos también al aspecto concreto de la materia, ¿verdad? El aspecto empírico, que la ciencia es propio de la ciencia, y del yo al nosotros científico. Por tanto, el mensaje final se trata de investigar, ¿ok? El investigador, el epistemólogo investigador, no es un epistemólogo que sale al campo con una linterna a buscar verdades, sino que se trata de participar en un diálogo crítico, ¿verdad?, con la ciencia para buscar la realidad. Por tanto, la verdad no se puede entender en la epistemología como un punto de llegada,
sino la verdad siempre va a ser un punto de partida, ¿verdad? Sometido siempre a consideración con la realidad. Por otro lado, nos preguntamos nosotros si existe solamente un conocimiento científico. Evidentemente que hay una hegemonía del conocimiento científico occidental, eso no se puede negar, ¿verdad? Pero no obstante, también hay autores que han hecho otras propuestas, ¿verdad? De otras epistemologías, de otras formas de entender la epistemología. En ese sentido, nosotros tenemos aquí al profesor Alejandro Moreno, el padre Moreno, que ya murió, pero que hizo sus investigaciones muy importantes en Venezuela. Tiene un libro muy importante que se llama El aro y la trama, donde desarrolla otra nueva epistemología. La pregunta que se hace el profesor Moreno, el padre Moreno, es si realmente se puede hacer otra epistemología. Y en sus escritos precisamente llega a decir que sí, que existe otra heterotopía, otra utopía distinta, ¿ok? La heterotopía no es solamente otro lugar, sino que es otro lugar en otro sitio distinto, ¿está bien? De tal manera que el padre Moreno dice que la episteme dominante, ¿verdad? Tiene una función específica, emanante de su especie de ser, que es la de rigor de todo un conocer. Por tanto, toda epistemología es un riel por donde circula el vehículo de todo proceso y acto cognoscitivo. De tal manera que no puede existir, quiere decir que un conocimiento está orientado, ya lo que decía Habermas, ¿verdad? Hay una intencionalidad del conocimiento. Y Moreno plantea otra epistemología que es lo que él llama la episteme popular, que es una forma de conocimiento que emerge de la experiencia y la práctica cotidiana. No es científica, pero que sea científica no significa que no es racional y que no hay una racionalidad lógica. Más bien dice que no es racional, sino que es relacional en las comunidades populares y que se diferencia del conocimiento académico o científico por su carácter práctico y relacional. Bien, con esto hemos pasado por ese conjunto, ¿verdad?, de percepciones distintas sobre la epistemología y lo que cada autor ha ido agregándole a lo que se debe entender por epistemología para entender la ciencia en su totalidad, ¿verdad? Y cómo estas ciencias se van comprendiendo mejor desde una perspectiva epistemológica. Bien, con esto me despido. Le damos ya salida a, esta, a este nuevo, a este último capítulo, perdón, de la serie de epistemología, y con esto terminamos nuestra clase de epistemología. Un saludo para todos. Nos seguimos viendo en otros encuentros.